Después de su último encuentro con Ciferonea, Remigio se regresó a la humilde casa donde vivía, pensando que de no haber sido por ella, ahora mismo estaría ahogado en el fondo del mar. Estaba vivo, sí, pero a la vez pensaba que quizás hubiese sido mejor morir a manos de aquellos maleantes, puesto que nada lo retenía en este mísero mundo. Pero también sabía que las cosas pasaban por algo y que no siempre su suerte sería tan negra. Con las perlas que Ciferonea le había dado, trataría de emprender una nueva vida y se iría lejos en donde nadie lo conociera. Pero debía andar con pies de plomo. La avaricia abundaba donde sea. El mundo estaba infestado de gente perversa que mataría solo por un simple y devalorado peso. Su experiencia vivida reciente se lo había dejado muy en claro. Pasó un tiempo, y aunque se fue del pueblo donde vivía, siguió como pescador. El mar era su vida y no podría alejarse de él. Además, esa era una buena excusa, porque la realidad era que no olvidaba a la bella Ciferonea y tenía la plena seguridad de que algún día se encontraría con ella, estando en el océano. Por eso buscó trabajo en un barco pesquero, para estar siempre en el mar y así sentirse cerca de ella. Sabía que era imposible algún vínculo amoroso con una sirena, pero esa ilusión lo hacía sentirse bien, le daba vida y no le hacía mal a nadie con ello. De repente parecía que los sonidos de las olas al chocar con el barco eran las aletas de Ciferonea, así se lo imaginaba él, y rápido se asomaba al mar debajo del barco tratando de verla, pero solo era el agua cristalina chocando con él con sus olas. Hasta la brisa y el viento asemejaban aquel canto que había escuchado la primera vez. Era tanta su obsesión que creía verla nadar y escuchar su canto en su alrededor. Duraban semanas en alta mar pescando, y aunque le iba bien en ese trabajo, no necesitaba dinero, ya que tenía guardado lo que le habían dado en la venta de las perlas. Pero como lo dije antes, estaba en el mar con la esperanza de ver a Ciferonea, que la amaba calladamente. Cierta vez escuchó unos fuertes aleteos que chocaban en un costado del barco, y al asomarse miró un par de aletas grandes, y emocionado pensó que esa vez sí era ella. Pero de repente salieron a flote dos delfines, que se estaban apareando. Desalentado sacó un suspiro que la emoción le había acumulado en su pecho. Estaba por oscurecer, su jornada había terminado y se fue a descansar a su camarote. Tenía que madrugar para echar las redes al mar. Así pasaron unos meses. Iba y venía de pesca, siempre con la esperanza de que aquel ser amado, mitad mujer y mitad pez, apareciera. Era la razón por la cual no había intentado rehacer su vida con otra mujer, porque estaba hechizado de ella, de su canto y la mítica belleza que contienen esos seres desconocidos. Tal vez su obsesión era exagerada, pero la vida lo había tratado mal y se había refugiado en esa fantasía. Hasta que una noche al estar en su camarote, antes de acostarse en ese momento pensaba en ella, viendo al firmamento al borde del mar, que por cierto estaba tranquilo. La luz de la luna lo esclarecía completamente. Entonces la vio, como si ella supiera que estaba en ese barco, dio un gran salto en el agua para que la viera y después agitó su mano en señal de que ella estaba ahí. Luego emitió aquel canto que lo había cautivado, pero no estaba sola, había otras más con ella. Entonces pensó que siempre lo acompañaba por debajo del mar. Su corazón se aceleró emocionado y corrió a cubierta para que también ella lo viera. Pero cuando llegó a popa ya no había nadie, mas estaba feliz. Por fin sabía de ella después de mucho tiempo. Desde ese día siempre escuchaba sus cantos, ya fuera lejos o cerca. Tal vez lo cuidaba o lo esperaba en el fondo del mar. Para cualquier otro sería una idea descabellada, pero para él no, y si se lo pidiera, sin pensarlo se iría con ella. Tanto era su amor que no dudaría en hacerlo, aunque en ello se le fuera la vida. Esos eran sus pensamientos, sin imaginarse que la vida le deparaba algo verdaderamente increíble. En el entorno a su amor imposible con Ciferonea, la princesa de Carpilia y su mundo acuático. En una ocasión, cuando estaban en pleno día de pesca, al estar levantando las redes que estaban tendidas en el mar, iban a recoger los peces atrapados para echarlos en la bodega del barco.
cuando de repente una de las redes empezó a tironearse muy fuerte. Los marineros pensaron que se trataría de un tiburón blanco, ya que son demasiado grandes. Saquen la Entonces red el número capitán 3. gritó que sacaran la red ¡Rápido! número 3. ¡Rápido! Era en la que se Parece estaba que trae algo sintiendo el grande. tirón, y al hacerlo no creían lo que sus ojos estaban viendo. Dentro de la red estaba atrapado un extraño ser mitad mujer y mitad pez, que luchaba ferozmente por romper la trampa que la tenía atrapada. Todos estaban impresionados y un tanto atemorizados, puesto que nunca habían presenciado algo similar. Remigio, al reconocer que era Ciferonea quien estaba dentro de esa red, se angustió por ella, imaginando lo que le esperaba en manos de aquellos hombres ambiciosos. Tengan cuidado, Los que no se pescadores les vaya a trataban de que no escapar. escapara entre gritos de jubilo, ¡Hurra, puesto que hurra! sabían Hasta que el valor agarramos que algo tenía aquel valioso. preciado ¡Ey, ser. ey! Cuidado con esa red. Cuando la tuvieron a Se su va a merced, romper. la sedaron y la metieron a un pequeño estanque acondicionado con agua para peces raros o peligrosos, a los que querían conservar vivos. Ya por la noche, al terminar sus labores, se reunieron para planear qué harían con la sirena. Unos pescadores dijeron que podrían venderla en algún acuario, darían mucho dinero por ella y se harían ricos. Otros también dijeron lo mismo, con la diferencia de hacerlo a algún coleccionista fetichista. Esos pagaban mucho más que nadie. Otro pescador dijo que había una creencia o mito en el cual se decía que si le cortaban la cola poco a poco, le irían saliendo los pies hasta convertirse en humana, pero se corría el riesgo de que muriera también. Remigio no dijo nada, pero se horrorizó al escuchar eso. Sabía que cualquier cosa que eligieran sería peligroso para Ciferonea, de poder perder su vida, o en su defecto, vivir cautiva por siempre. El capitán propuso pensarlo bien para ver cuál opción los beneficiaría más. Aún faltaban varios días antes de regresar al puerto. Tendrían tiempo de tomar la mejor decisión para ellos. Pero también eso le daba tiempo a Remigio de hacer algo por Ciferonea. No podía permitir que le hicieran daño. Haría cualquier cosa por salvarla, así que debía pensar cómo hacerlo, ya que era solo contra todos ellos, y para eso tendría que forjar un plan, si es que quería salvar a quien lo había ayudado un día de morir. 2 días después, el capitán los reunió para decirles que se había decidido vender a la sirena a un coleccionista. Ya lo tenían contactado y los estaría esperando al día siguiente en el puerto donde desembarcarían. Por lo regular duraban más tiempo pescando, pero esta vez se regresarían más pronto por la preciada carga que traían. Eso valía más que 1000 barcos llenos de peces. Para eso Remigio ya tenía elaborado un plan. Era cuestión de esperar la noche para llevarlo a cabo, y en un descuido fue con Ciferonea para prometerle que la ayudaría. Ella, aunque estaba cautiva, se puso feliz al verlo, pero le dijo que no se arriesgara, puesto que ya había aceptado su destino. El pescador se alejó sin contestarle, puesto que había escuchado pasos y no quería ser descubierto. A la hora de la cena, Remigio no quiso probar bocado con la excusa que le dolía el estómago, y mejor se iría a dormir para ver si se le quitaba el dolor. Media hora después regresaba al comedor y vio que todos estaban dormidos. Había echado anestesia a la comida, en soporíferos de unos dardos que utilizaban para dormir tiburones. Ahora tenía que sacar a Ciferonea del estanque y se apresuró para hacerlo. No sería fácil. Tampoco disponía de mucho tiempo. En cualquier momento podrían despertar los pescadores. Luego, utilizando una pequeña grúa portátil que traían en el barco, enganchó a la princesa de Carpilia de entre la cuerda y sus manos que la tenían sujeta y empezó a sacarla poco a poco. Cuando estuvo afuera la depositó suavemente. De allí ahora solamente era cuestión de tomarla en sus brazos y arrojarla al mar para que pudiera escapar. Pero al querer hacerlo alguien lo agarró por detrás impidiéndoselo. Era el capitán que había despertado más pronto. Entonces se enfrascaron en una lucha que para Remigio era vital ganar antes que los demás despertaran. Pero no sería nada fácil, porque aquel hombre era muy fuerte. Además estaba armado con una daga. Ciferonea estaba débil, tenía días atada y sin comer. Ella no podría llegar por sí sola hasta la orilla del barco para arrojarse al agua. En eso su amado le asestó un golpe en la cabeza al capitán dejándolo noqueado y aprovechó para cargar a la sirena y arrojarla al mar que estaba a escasos metros.
Sin embargo, antes de hacerlo sintió que algo demasiado duro se clavaba en la espalda a la altura de su hombro. Era el puñal del capitán. Se lo había lanzado y cayó muy cerca al borde del barco. Ciferonea, al ver que el hombre caminaba hacia ellos, como pudo se arrastró llevando consigo a Remigio herido, y antes de que el capitán llegara, logró arrojarse al agua sin soltarlo, perdiéndose ambos en lo profundo del mar. Hoy día hay quien dice haber visto a una extraña pareja de enamorados jugueteando en el mar, una sirena y un tritón, y hasta algunos pescadores aseguran reconocer la cara de Remigio en ese hombre mitad pez, pero que ahora en vez de pies tiene una enorme cola. Tal vez el amor o alguna pócima carpiliana hizo el milagro para que Remigio evolucionara como ellos, para que estuviera por siempre con su amada Ciferonea.